Y alumnos de Practical Test, les doy la más cordial bienvenida, espero que todos estén muy bien, ¿cierto? Hoy día empezamos con nuestro ciclo de clases para la clase C, valga la redundancia, ¿cierto? En estas pequeñas clases, ¿cierto? Lo que pretendemos es, con cada una de ellas, tratar de aunar criterios, ¿cierto? Y exponer algunas cosas que les van a servir en gran medida para su prueba, para su test, pero también necesitamos, ¿cierto?, que ver puntos o ver contenidos, ¿cierto?, que también le van a servir para su vida, para su conducción, ya, consejos súper importantes, desde la experiencia, ya yo soy motociclista, ya llevo algún tiempo arriba de la moto, no tanto tampoco, pero algo ya he vivido, ¿cierto? Algo me he caído, algo me he levantado, ¿ya? Algunas motos he manejado, así que pongan atención porque hay otras cosas que nos van a servir, ¿cierto? Sobre todo en momentos que pueden ser de pánico, ¿cierto? Momentos en los cuales podemos estar a punto de tener un accidente y gracias a una buena reacción y gracias a que estuvimos pensando antes de que nos sucediera en eso, nuestro cerebro puede estar un poquito mejor preparado para poder reaccionar, ¿ya? Entonces la clase hoy día habla del funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Ojo, no vamos a ver todo esto en esta clase, ya todo esto es lo que contiene la unidad, ya la unidad de funcionamiento, el tema de funcionamiento de motocicleta. Acá nosotros vamos a realizar una conversación, ¿cierto?, para que vamos despejando algunos temas, ¿ya? Se nos vayan quedando también más grabados en la mente. Dice, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer, para impedir cualquier tipo de accidente. Una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces, su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta, debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño o el peso. Es importante conocer el motor. También con su tipo de mantenimiento debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación y refrigeración. Acostumbrarse a verificar los frenos antes de andar. Eso es muy importante, ¿ya? De todo lo que leímos, creo que una de las partes más importantes es que nosotros, ojalá cada vez que vamos a andar, probemos, ¿cierto?, el buen funcionamiento de la motocicleta. O cuando vamos saliendo, antes de acelerar a fondo, ¿cierto?, probemos que los frenos están reaccionando, ¿ya? No sabemos, a lo mejor, los flexibles de freno en algunos casos son como plásticos, quizás los pueda haber mordido un perro, por ejemplo, ¿ya? Nunca lo he escuchado, pero es un ejemplo de que puede pasar alguna cosa inesperada, ¿ya? Entonces, muy útil que nosotros pongamos a prueba nuestro sistema a baja velocidad primero, por ejemplo, el sistema de frenos, el sistema de dirección, y que después de eso ya podamos seguir con normalidad, asegurándonos de que al menos lo básico está funcionando dentro de los estándares adecuados, ¿ya? El chasis, ¿ya? Acá dice que el chasis es una especie de esqueleto, ¿ya? Nuestro esqueleto lleva o soporta todo nuestro peso, ¿cierto? En el caso del chasis también. El chasis va apoyado obviamente a las ruedas, ¿cierto? Y las ruedas son las que hacen el contacto con el piso. Pero es importante saber que el chasis es como la parte principal de la motocicleta. Es la parte que no se puede cambiar de la motocicleta. Si el chasis se rompió, el resto de la motocicleta probablemente solamente sirva para partes, ¿ya? A no ser que
tenga algún tipo de reparación ese chasis, pero normalmente no es muy recomendable reparar un chasis. Ya ahí hay que verlo con un mecánico experto, ¿cierto?, en soldadura y todo ese tipo de cosas. Pero en la mayor parte de los casos, cuando el chasis está afectado, el vehículo ya debiera quedar solamente para rescatar las partes que se puedan usar de él. Dice, la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección, a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo de tornillo espiral. El brazo basculante tiene la rueda y la suspensión trasera, estamos hablando de la parte trasera. La suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Importante este punto también, ¿ya? Los amortiguadores tienen una regulación, normalmente los de las motocicletas tienen una regulación. ¿Para qué? Para adaptar lo mejor posible la motocicleta a la persona que la va a utilizar, ¿ya? Eso obviamente lo tiene que hacer una persona experta en suspensión, experta en mecánica de moto, ¿cierto? Que puede regular la suspensión, inclusive en algunos casos se puede subir o bajar un poquito la moto, ¿cierto? Para conductores que quizás sean más bajos, más altos, ¿cierto? Y también se puede regular en algunos casos la dureza de los amortiguadores. Ya va a depender de la moto, la cantidad de seteos, ¿ya? O la cantidad de regulaciones, ¿cierto?, que se le puedan realizar, ¿ya? Siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquido. Ya recuerden que los amortiguadores funcionan con líquido. Si se ve que tiene una especie de aceite la amortiguación que le sale de su interior, ¿cierto? O que se moja con aceite, aunque no notamos que salga en ese mismo momento, debemos hacer revisar la motocicleta, ¿ya? Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la condición y control de la motocicleta. Aquí llegamos, alumnos, propiamente tal, a lo que es, ¿cierto?, la motocicleta, a lo que es en realidad el chasis de la motocicleta, ¿ya? Si ustedes se fijan, este es el chasis, es la estructura metálica, puede ser de distintos materiales, ¿cierto? Puede ser de acero, normalmente son de acero, puede ser de alguna aleación de aluminio o alguna aleación ligera, puede ser de fibra de carbono, etcétera. Podría ser de cualquier material resistente, ¿cierto? Muy resistente, ¿ya? Pero normalmente los que más vamos a encontrar van a ser de aleación de aluminio o de acero, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, este vehículo que está acá está desnudo, no tiene nada, ¿ya? Lo único que tiene montado este chasis es su basculante trasero y su suspensión trasera, ¿ya? Esta suspensión está en una especie de tuerca, ¿cierto?, que se va moviendo y va permitiendo que la moto quede más dura, más blanda, más alta o más baja, ¿ya? Dependiendo del tipo de regulación que tenga. Una cosa importante que quiero que sepan es que el chasis que está en esta imagen, ¿cierto?, tiene una, como les dijera, el chasis que está en esta imagen tiene unos números, ¿cierto?, que van impresos en esta zona, ¿ya? Esos números se llaman número de chasis o se llama VIN, que significa número de identificación vehicular. Eso significa VIN por sus siglas en inglés, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque el número del VIN es lo único que identifica definitivamente a un vehículo que esté registrado, ¿cierto?, en el registro de vehículos motorizados nacional, ¿ya? Entonces, si yo tengo mi motocicleta
Si la compré nueva, probablemente no voy a tener ningún problema, pero igual es súper bueno que si yo voy a comprar una moto nueva, revise que el número de chasis que está impreso en la motocicleta que me están entregando coincida con el número de chasis, ¿cierto? Que aparece en los documentos del vehículo, en la factura, en el padrón, etc. ¿Ya? Cuando yo era chico, a mi papá le pasó que él compró un auto nuevo y le entregaron una patente de un tipo adelante y otra patente de otro tipo. O sea, a ver, me explico mejor. Cuando yo era chico, mi papá compró un auto y ese auto se lo entregaron. La patente de adelante, por ejemplo, decía NR5011 y la de atrás decía NR5010. ¿Ya? No se dio cuenta como hasta 3 días después que tenía dos patentes distintas el automóvil. ¿Ya? ¿Qué había pasado? Que en el momento que estaban entregando los vehículos, estaban entregando esas dos patentes, entonces él andaba con estas dos patentes y la otra persona del otro vehículo andaba con otras dos patentes que nada que ver. ¿Ya? Entonces, es muy importante, ¿cierto?, que ustedes puedan corroborar esos datos para evitar malos ratos, ¿cierto? O sea, a mi papá, gracias a Dios, no le pasó nada porque en esos días no lo controlaron ni nada, pero es dudoso y es raro y podría meterlo en algún problema, ¿cierto? Ese tipo, o al menos en un mal rato, ¿cierto? Ese tipo de equivocaciones que pueden surgir. ¿Ya? Entonces, si usted compra la moto y no la revisa, y se da cuenta después de 3 o 4 años que el chasis no tenía nada que ver con la moto que usted está andando, ¿cierto? Con la unidad que usted está usando, eso le podría traer algún tipo de complicación. ¿Ya? Siempre revise en el momento de la compra, siempre revise que el chasis que está acá coincida con el chasis que está en los documentos, ya sea una moto nueva o una moto usada. Siempre es conveniente revisarlo. Se revisa simplemente doblando el manubrio hacia la izquierda o hacia la derecha, se busca el número, se lee y se contrasta con los papeles. Es un número largo, ¿ya? Bueno, es un número, en realidad es un código alfanumérico, ¿ya? Tiene números y tiene letras. También con este código de BIN usted puede saber, entre otras cosas, por ejemplo, dónde fue fabricada esa motocicleta, ¿ya? Bueno, acá tenemos un video, ¿cierto?, que les dejo para que puedan ver los distintos tipos de chasis que existen. El motor, ¿ya? Súper importante esta parte de la clase. Vamos a ver que hay distintas clases de motores para las motocicletas. Para empezar, vamos a empezar hablando por los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos, ¿ya? Los motores de 2 tiempos son motores que generan más potencia normalmente porque cuando el pistón sube, cada vez que el pistón sube, se genera una explosión. El pistón sube, explosión, baja el pistón de nuevo. El pistón sube, explosión, baja de nuevo. Se llaman de 2 tiempos porque por cada explosión el pistón solamente viaja 2 veces. 1, 2. 1, 2. ¿Ya? A ver. 1, 2, explosión. 1, 2, explosión. 1, 2, explosión. ¿Ya? Eso es motos de 2 tiempos, ¿ya? Después tengo otro tipo de motores que se llaman motores de 4 tiempos, porque en los motores de 4 tiempos, el pistón por cada 2 veces que llega arriba, recién hay una explosión. Es decir, el pistón hace admisión, compresión, explosión, ¿cierto? Baja y luego hace escape, ¿cierto? Cuando sube de nuevo, ahí no hay explosión, después vuelve a bajar, después vuelve a subir y después de nuevo hay una explosión. Entonces, en el motor de 2 tiempos existe una explosión por cada vez que el pistón llega arriba. En el motor de 4 tiempos existe una explosión por cada 2 veces que el pistón llega arriba. Por ende, para llegar 2 veces arriba, tiene que hacer 4 viajes. Uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo. ¿Ya? Ahí tenemos 4 tiempos. ¿Ya?
2 tiempos, 2 viajes, 4 tiempos, 4 viajes. ¿Ya? De esa forma, por lo menos, trato de explicarlo yo. Espero que lo entiendan. ¿Ya? Ojo, los motores de 2 tiempos prácticamente no se usan en la calle ahora. Creo que existen algunos modelos que todavía se venden con motores de 2 tiempos, pero son realmente muy pocos. Deben representar menos del 1% de las motos vendidas, por decirlo así. ¿Ya? Pero son realmente muy pocos. Ya no sé los números exactos, sinceramente, pero son muy pocos los motores de 2 tiempos que se pueden vender, si es que se vende alguno todavía. Antiguamente sí había más, ¿ya? Y la gracia que tenían esos motores es que tenían más reacción, eran como más potentes, ¿ya? Con la misma cilindrada, por ejemplo. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el problema que tenían? Es que contaminaban mucho, porque los motores de 2 tiempos queman aceite y queman gasolina de forma normal, porque se debe mezclar el lubricante con la gasolina, y eso se quema, ¿cierto? Y permite que el motor funcione. Pero los motores de 4 tiempos son un poquito menos potentes, podríamos decirlo, menos explosivos, por decirlo así, ¿cierto? Pero son más ecológicos. ¿Por qué? Porque solamente queman combustible, ¿ya? Los motores de 4 tiempos tienen el aceite en un lado y el combustible en otro. Los motores de 2 tiempos mezclan el combustible con el aceite y eso, el conjunto lo quema, ¿ya? Acá tengo, ¿cierto?, otro tipo de motor, ¿ya? Este es un motor de 4 tiempos también, pero tiene una diferencia con el motor de arriba, ¿ya? Este motor que está acá es un motor refrigerado por aire, ¿ya? Este motor que está acá arriba es un motor refrigerado por aire. Y este motor que está abajo es un motor refrigerado por líquido. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si ustedes se fijan, este motor que está acá, ustedes miran ahí, es un motor que es liso, ¿ya? Liso, ¿ya? No tiene estas ranuras que tiene este motor de acá, ranuras entre comillas, porque en realidad son aletas, ¿ya? Estas aletas permiten que la temperatura se distribuya a través de este metal, ¿cierto? Del metal de esta aleta, y entre en interacción con el aire que va pasando, ¿ya? Como el aire va pasando a través del motor, tiene mayor interacción gracias a las aletas, porque las aletas son más largas, ¿ya? Entonces, este vehículo que tiene, o este motor, perdón, que tiene este tipo de motor con aletas, es un motor refrigerado por aire, ¿ya? Y este motor que está acá es un motor refrigerado por agua o por líquido. Ya no vamos a decir líquido porque si bien es cierto está hecho a base de agua, el refrigerante tiene otros compuestos también especiales. No es solo agua, ¿ya? No es como esto, sino que es como esto, pero con algunas otras cositas, ¿ya? El sistema de lubricación. En los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes del motor, ¿ya? Ojo, se me ha olvidado decirles algo y te voy a decir en esta parte de acá. A veces a los motores refrigerados por aire les llaman motores refrigerados por aceite, ¿ya? Eso no es tan así. ¿Por qué? Porque el aceite va a refrigerar donde esté, va a refrigerar, en un motor de 2 tiempos o en un motor, en un motor refrigerado por aire o en un motor refrigerado por líquido. En los dos, el aceite va a refrigerar, pero refrigera por defecto, ¿ya? La principal función del lubricante, ¿cierto?,
la principal función del aceite es lubricar. ¿Qué significa lubricar? Que lo que hace el aceite es que cuando yo tengo dos metales y se están rozando así, ¿cierto? Porque van girando uno arriba del otro, ¿cierto? Cuando yo tengo dos metales que hacen esto, entra una película de aceite, ¿ya? Una película de aceite, yo pongo esto encima y se distribuye el aceite por todo el alrededor, ¿cierto? Y al ponerlo encima permite que esto gire sin que este metal con este metal hagan contacto, ¿ya? Esa es la refrigeración, para eso sirve la refrigeración. Cuando estamos acá, ¿cierto? Si no echamos nada para refrigerar, tarde o temprano se va a gastar este metal y se va a gastar este metal. Como le estoy echando aceite, la idea es que esto quede sobre la capa de aceite y ojalá no tenga contacto con esto, ¿ya? Siempre hay puntos de contacto, por eso siempre se produce desgaste, ¿ya? Pero gracias al aceite, ese desgaste por giro, ¿cierto? Es pero realmente ínfimo, ¿ya? Si un porcentaje de gaste realmente muy bajo, ¿ya? Si yo hago funcionar un motor sin aceite, me puede durar 1 hora funcionando, o quizás 10 minutos, no sé, muy poco, ¿ya? Muy poco. Pero un motor con aceite puede funcionar muchísimas horas o muchísimos kilómetros, ¿ya? Puede funcionar un motor con un buen aceite tranquilamente 400.000 kilómetros, ¿ya? Un buen motor, ¿ya? Con un buen aceite, ¿ya? Si no, fácilmente 200.000 kilómetros si que fuera un motor quizás no tan bueno y con menos, con un aceite tampoco tan bueno, ¿ya? Entonces es súper importante que los cambios de aceite se hagan cuando se tienen que hacer y se hagan con buenos, excelentes aceites. Sistemas de lubricación. Ya sabemos que la lubricación, cuando hablamos de lubricación, estamos hablando de aceite. En los motores de 2 tiempos, aceite junto con combustible. En los motores de 4 tiempos, el combustible en un lado y el aceite en otro lado, ¿ya? Si el aceite se quema en un motor de 4 tiempos, significa que hay un problema mecánico en el motor, ¿ya? Si el aceite si el aceite permanece entre cambio y cambio relativamente en la misma cantidad, ¿cierto? Significa que estamos bien, ¿ya? El aceite debe ponerse negro, ¿ya? Hay gente que dice, oh, el aceite malo se puso al tiro negro, ¿ya? Falso. El aceite malo no se pone negro rápidamente, ¿ya? Sigue con su color claro por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el aceite cumple varias funciones, entre ellas lubricar, además de lubricar, limpiar, además de limpiar, informar, ¿ya? Entre otros. ¿Ya? Refrigerar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el aceite, al entrar al motor y ponerse negro, significa que es un buen aceite. ¿Por qué? Porque está arrastrando la suciedad que queda dentro del motor y la está capturando, ¿ya? Entonces, cuando nosotros revisamos el nivel de aceite, nos damos cuenta que efectivamente el nivel de aceite anda bien, ¿ya? En los motores de 4 tiempos existe un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor, ¿ya? Funcionamiento de lubricación. Estamos acá, ¿cierto? Tenemos acá un montón de aceite, ¿cierto? Porque la parte roja vamos a decir que es aceite y la parte, la parte roja grande, ya ahí me expliqué mejor. Vamos a decir que es aceite y estas rayitas que están acá vamos a decir que son conductos por los cuales se mueve el aceite y llega hasta el punto más alto del motor en donde hay algún tipo de roce entre metales, ¿ya? Si no hay roce, no hay tanta necesidad de enviar aceite a presión, por lo menos ahí, pero si hay roce, sí, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, si ustedes se fijan arriba, tengo aceite, aceite,
¿cierto? Y de ahí empieza a bajar por gravedad el aceite hasta caer, ¿cierto?, a el motor. Entonces tengo acá aceite y se va distribuyendo a los distintos puntos de roce a presión, ya a través de unas pequeñas tuberías que se van conectando entre una y otra partes del motor. 2.4, ¿cierto? Sistema eléctrico. Lo que les voy a hablar del sistema eléctrico, alumnos, ¿cierto?, es que en el sistema eléctrico, yo, por ejemplo, lo que más veo en lo que se equivoca la gente es que los sistemas eléctricos de los vehículos, ya sea automóviles, motocicletas, camiones, todos utilizan fusibles, ¿ya? ¿Qué es un fusible? Un fusible es un elemento que, como su nombre lo dice, es fusible o fundible, ¿ya? Que se funde. ¿Qué significa que se funde? Que se derrite por temperatura, ¿ya? Un fusible cumple la función de... Denme un segundo. Un fusible cumple la función de proteger un sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque cuando hay un corte o una anomalía en un sistema eléctrico, se eleva la temperatura. Ello puede deteriorar los cables, ¿cierto? O puede deteriorar, ¿cierto? O puede quemar, ¿cierto?, los cables definitivamente, y al quemar los cables también puede producir un incendio. Yo he visto motos completas quemadas por problemas eléctricos, ¿ya? Si usted le pone un fusible que no corresponde, ¿cierto? Por ejemplo, un fusible más grande del fusible que traía de fábrica, lo que usted va a conseguir es que se queme todo el circuito y que el fusible quede bueno. ¿Sabe cuánto vale el fusible? 100 pesos. ¿Sabe cuánto vale el resto del circuito? Muchísimo plata. Tanto que podría dejar la moto casi más de salvo, ya en el caso de que se le fundiera o se le quemaran en algunas partes directamente, ¿ya? Entonces, recuerden, fusible, fundible. Siempre deben respetar la medida del fusible. Ahora, ¿cuándo se me quema un fusible, profe? Se me quema un fusible cuando en el sistema se produce un cortocircuito, ¿ya? Se eleva la temperatura del propio circuito y también se eleva la temperatura del fusible. Este fusible se va a derretir antes que el aislante y antes que el cable. Ya recuerden que el cable es un cable de cobre y encima lleva un aislante, ¿cierto?, que lo rodea. Cuando hay problema de temperatura en un circuito, lo primero que se afecta es el aislante. Como el aislante se afecta, provoca otros cortocircuitos y puede provocar un incendio, ¿ya? La misión del fusible es que antes de que pase eso, el fusible se va a derretir. Es decir, que el fusible es mucho más débil que los cables, ¿ya? Pero es débil por esa razón, porque está hecho para que pase eso. Cosa de que si a mí se me funde el fusible, yo voy a saber que hay un problema antes de que quede la escoba, por decirlo así. Pongo el fusible, ¡pum!, se vuelve a quemar la cosa. Pongo el fusible de nuevo, ¡pum!, se vuelve a quemar. Significa que la falla es permanente, es decir, a lo mejor un cable positivo se peló y está tocando el chasis, ¿ya? Ahí se provocó un cortocircuito. Vuelvo a poner el fusible nuevo, vuelvo a cerrar el circuito, se vuelve a cortar porque vuelve a hacer contacto positivo y negativo en esta unión, ¿ya? ¿Qué debo hacer ahí? Si lo pongo y se vuelve a quemar, lo pongo y se vuelve a quemar, si es que yo no sé reparar motocicletas, ¿cierto?, llevárselo a un buen mecánico, un buen eléctrico que pueda encontrar la falla, ¿ya? Y en el segundo caso es una quema de fusibles esporádica, ¿ya? ¿Qué significa esporádica? Que yo voy a poner el fusible, ¡ping!, y lo que va a pasar es que el vehículo, ¿cierto?, va a volver a funcionar con normalidad. ¿Por qué? Porque probablemente,
yo, probablemente yo voy a... Perdón, se me fue un poquito de idea. Ahora sí, volví. Probablemente esa falla, por ejemplo, yo iba andando en la moto y de repente paso por un hoyo, ¡pum! Y un poquito más allá se me para la moto. Y yo voy a revisar los fusibles y hay un fusible quemado. Un fusible rojo, por ejemplo. Saco el fusible rojo, los fusibles rojos son de 10 amperes, ¿ya? Busco un fusible rojo nuevo dentro de mi cierto cajita para emergencias que debo andar teniendo arriba de la moto, que obviamente debe tener todos los fusibles que podría necesitar en la moto. Salgo, pongo el fusible nuevo, echo a andar la moto, rum, parte y ni un problema. ¿Qué puede haber pasado? A lo mejor como yo pasé por un motor o pasé por un hoyo, habían dos cables que estaban así, ¿cierto? Que no tenían que tocarse. Como pasé por un hoyo fuerte, se tocaron, ¿cierto? En ese momento que se tocaron, se quemó el fusible, ¡pum! Y se separaron solos. ¿Ya? Vuelvo a poner el fusible y no pasa nada porque ya no están tocando. ¿Se entiende? Ahí no tengo problema, puedo seguir. Obviamente podría tratar de averiguar qué pasó, ¿cierto? Para tratar de que no vuelva a pasar y quizás esos mismos dos cables aislarlo un poco más, ¿ya? Pero ahí no hay ningún problema en que yo reemplace el fusible y siga andando hasta que vuelva a suceder la falla, ¿ya? Aunque lo ideal sería que pudiéramos averiguar y ojalá llegar a la razón de por qué se quemó ese fusible en ese momento, ¿ya? Alumnos, espero que les vaya gustando esta clase, ya nos quedan unos poquitos minutos. Entonces, como consejo, nunca cambie el porte del fusible, ni el color del fusible, ni el amperaje del fusible. Si el fusible es de 10 amperes, 10 amperes. Recuerden que los amperes es la unidad de medida de la cantidad de corriente que circula por un cable, ¿ya? Entonces, 10 amperes, 10 amperes. No sé, 15 amperes, 15 amperes. 5 amperes, 5 amperes. ¿Ya? No se puede cambiar el tipo de fusible, ni los amperajes del fusible, etc. Si quisieran cambiar el tipo de fusible, se puede hacer, pero hay que cambiar la fusilera y hay que hacer ahí un trabajo un poco más experto, ¿ya? Igual hay distintos tipos de fusibles que protegen lo mismo, ¿ya? Así que se podría hacer, pero por un experto. En el caso, por ejemplo, de una moto antigua que ocupe fusibles de botella, y en la actualidad ya no se encuentran esos fusibles, puedo cambiar un tipo de fusible distinto, pero siempre del mismo amperaje, ¿ya? Ya, y aquí lo último que vamos a ver va a ser el sistema de combustible, ¿ya? Existen dos sistemas de combustible principalmente en la motocicleta. Un sistema mecánico, que es conocido comúnmente como carburador, ¿ya? El carburador, nosotros hacemos pasar aire por un tubo, ¿cierto? Y a ese tubo le ponemos una especie de conducto que permite que se arrastre una cantidad de combustible. ¿Ya? Es un sistema bastante simple, igual es eficiente, pero en la actualidad ya no se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque cada vez más motos vienen equipadas con sistemas de inyección electrónico, ¿ya? Los sistemas de inyección electrónico permiten que los vehículos, ¿cierto? Que los vehículos administren la cantidad de combustible que necesitan de la forma más conveniente. Es decir, algunos sistemas de inyección electrónica pueden saber si están en la playa o si están en la montaña. ¿Ya? Como siempre digo, ¿por qué? Porque están midiendo la cantidad de aire que está entrando. ¿Ya? Al medir la cantidad de aire que está entrando, pueden inyectar la cantidad justa y precisa de combustible, ¿ya? En todo momento. Si ven que si el sistema de inyección ve que la moto necesita más potencia, va a inyectar un poquito más de combustible en ese momento. Si en ese momento, ¿cierto?
necesita inyectar menos combustible, y por ese motivo va a inyectar menos combustible, tratando siempre de estar lo más cerca posible de la mezcla estequiométrica. ¿Ya? La mezcla estequiométrica es la mezcla ideal entre aire y combustible. Por eso la inyección, ¿cierto?, es mucho más eficiente, y si yo tengo una moto con inyección, probablemente va a rendir más kilómetros por litro que una moto con carburador. Y otra cosa que les voy a decir es, que les voy a hablar, es el tema de la válvula de, perdón, la llave de paso, ¿ya? Para la motocicleta, esto es para las motocicletas con carburador, ¿ya? En muchas motocicletas no tienen medidor de gasolina, ¿ya? Como no tienen medidor de gasolina, estos vehículos, ¿cierto?, tienen una llave de paso en muchos casos que incluye una reserva. La llave de paso normalmente tiene 3 posiciones: apagado, encendido, reserva, ¿ya? Que normalmente dice on, off y res, ¿ya? Usted nunca puede manejar la moto en res, a no ser que realmente necesite la reserva para llegar a un servicentro, ¿ya? Si yo estoy acá, estoy andando en la moto, ¿cierto? Yo estoy andando en la moto, siempre tengo que estar en on, ¿ya? En on. Si yo estoy andando, si yo paro la moto y la detengo, debo dejarla en off, ¿ya? Eso es lo ideal. Para andar on, para cuando esté apagada, off, ¿ya? Si yo salgo a andar con la moto en off, puede que parta por un rato, pero después se va a parar, ¿ya? Y va a quedar el sistema vacío de combustible. Cuando yo voy en on, ¿cierto? Voy a ir manejando y de repente, a mí me pasó muchas veces, la moto sigue andando, pero el motor se apagó. Sigue andando por el vuelo, ¿cierto? En ese momento, yo debo parar, obviamente, detenerme en la moto, y ahí pongo la reserva, ¿ya? Esta acción permite que el piloto se entere, ¿cierto?, de que le queda muy poca autonomía, es decir, que le queda muy poco combustible para quedar realmente sin combustible y que lo tengan que ir a auxiliar otra persona. Para eso es la reserva. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que no saben para qué sirve, y como en la reserva la moto igual funciona normalmente, la dejas en la reserva. Pero cuando tú la dejas en la reserva y se te para la moto por falta de combustible, ya vas a haber gastado la reserva, ¿ya? Y por ende no vas a tener reserva, ¿ya? Así que siempre en on, no en reserva. Reserva solamente cuando se me para la moto, voy andando y activo la reserva y inmediatamente busco una bomba para poder llegar a cargar combustible. Con la reserva normalmente voy a poder andar unos 10 kilómetros. Bueno, dependiendo de la moto, ya. Mi moto andaba unos 10 kilómetros, más o menos, con la reserva, ¿ya? Eso, alumnos, por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la clase. Espero que hayan aprendido cositas nuevas, ¿cierto? Y eso, ¿ya? Si tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer en este momento a través del chat. Parece que no me ha llegado ninguna duda o consulta. Gracias, Carlos Salazar Aguayo, y gracias, Luis David Hidalgo. Espero que tengan una excelente tarde, ¿ya? Y recuerden que esto es Práctica Test Chile, ¿ya? Omar Freddy Rivera Jaramillo viene entrando, ¿ya? Estamos terminando ya, Omar, pero luego va a estar disponible la grabación para que la puedan revisar, ¿ya? Recuerden, cuídense mucho, nos vemos y espero que estén todos muy bien. Chao, chao. Bendiciones para todos. Cuídense.